Activistas de género presionan a la justicia, comprometen su independencia, quieren despedir a 3 jueces porque consideran que un fallo carece de perspectiva de género. Lo justifican apelando a interpretaciones muy cuestionables sobre algunos fragmentos del fallo, y sus acciones pueden contribuir a que se condene a un inocente. Buscan cambiar las leyes para que se reduzcan los estándares de la acusación y las garantías constitucionales que llevó siglos conquistar. Es muy difícil que encuentres otro video en internet que, como el que estás viendo, cite partes puntuales del fallo relativo al caso de Lucía Pérez. Es decir, es difícil que no te den la comida masticada. Y es muy difícil que encuentres un video que contenga un relato que no esté lleno de falsedades, que no esté lleno de especulaciones sin pruebas y que ponga en duda la versión hegemónica del activismo de género. El de Lucía Pérez es uno de los casos que más movilizó al activismo de género en los últimos años en la Argentina. Es lo que en derecho se llama un caso difícil y lo vamos a analizar en detalle. Una parte importante del activismo de género y de la sociedad en general parece tener en estos tiempos un enorme afán punitivista. Si alguien pierde la vida involuntariamente, sí o sí quieren encontrar un culpable y castigarlo, especialmente si se trata de un hombre. Y si no hay culpable, como suele ocurrir en muchos casos, pareciera que nadie se siente tranquilo y no advierten que pueden llegar a agregar un mal al mal previamente existente. Vamos a contar un caso judicial en el que un hombre puede llegar a ser condenado sin pruebas. Tras leer íntegros los 3 fallos judiciales del caso, me gustaría comentarles por qué creo que el de Lucía Pérez cae en esta tentación punitivista de la que hablaba. No soy abogada, pero la filosofía del derecho es una especialidad de la filosofía. Y para enriquecer mi formación en este sentido, cursé y aprobé 7 materias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre ellas Derecho Penal, hace un par de años. Pero más allá de esto, es tarea de la filosofía el análisis de argumentos, y todo fallo se basa en pruebas y argumentos. Por otra parte, en general, cualquier persona puede comprender lo básico de un fallo judicial, y en este caso voy a dejar los 3 fallos en el primer comentario del video. En el año 2016, en la ciudad argentina de Mar del Plata, perdió la vida en circunstancias poco claras Lucía Pérez, una adolescente de 16 años. La hipótesis de la fiscalía es que se trató de una relación íntima no consentida y que se la privó de la vida con el agravante que prevé la ley argentina cuando la víctima es una mujer. Otra hipótesis de la fiscalía es que le dieron sustancias con la finalidad de abusar de ella y que perdió la vida por lesiones ocasionadas por ese abuso. Hay que aclarar que en la Argentina el consentimiento para relaciones íntimas se da a los 13 años y no a los 16 como en otros países. Dicho de otra manera, jurídicamente hablando, cuando cumple 13 años una persona en Argentina puede decidir con quién se acuesta. La hipótesis de la defensa de Farías es que se trató de un encuentro voluntario entre Farías y Lucía, que era deseado por ambos y que en ese encuentro ella ingirió sustancias que terminaron produciéndole un efecto tóxico que la hizo perder la vida. Matías Farías y Lucía Pérez se conocieron un viernes del año 2016 en la puerta de la escuela a la que ella concurría. Fue un día anterior a que Lucía perdiera la vida. El contacto lo hizo una amiga de ella para que él le vendiera hierba y la amiga consta en la causa, que ella ocasionalmente, Lucía, consumía polvillo blanco. Me valgo de eufemismos para que no nos embromen el video. Durante el resto del día, Lucía y Farías intercambiaron chats y gustos musicales. Se mandaron temas musicales para que cada uno pudiera escuchar qué es lo que le gustaba al otro. En un mensaje de WhatsApp, la amiga de Lucía le decía a Lucía que si el chico le gustara, que Lucía fuera para adelante porque ella no estaba interesada en él. Las conversaciones por el chat parecen indicar que se gustaron mutuamente y buscaron tener un encuentro. Él propuso que fuera ese día, ella manejó los tiempos y propuso que fuera al día siguiente, cosa que ocurrió al día siguiente. Farías y Juan Pablo Fidani pasaron a buscar a Lucía el sábado 8 por la mañana por la casa y la llevaron a casa de Farías. En el fallo consta que ese día Lucía había consumido las 2 sustancias de las que hablé. Había fumado hierba y aspirado el polvillo. El fallo consigna que un funcionario de las fuerzas de seguridad le preguntó a Farías qué había ocurrido y él dijo que estaban en la cama con Lucía y que de pronto ella dejó de respirar. Inmediatamente Farías pidió ayuda a Fidani y enseguida la llevaron a la sala de primeros auxilios del barrio. Farías no solo la llevó, sino que esperó mientras el médico la revisaba. El fallo dice que en ningún momento Farías tuvo la intención de fugarse
o de no acompañarla a ella en ese proceso. Otra funcionaria de las fuerzas de seguridad habló con Farías y él le contó la misma versión que al primero. La representante de las fuerzas de seguridad dijo que Farías estaba totalmente sorprendido por el trágico desenlace, que no se lo esperaba. La mujer que le alquilaba el departamento a Farías dijo, cito el fallo, que estaba muy compungido por lo que le había pasado y quería tatuarse el nombre de ella porque no había podido hacer nada para ayudarla. La pareja de esta mujer también dijo que al día siguiente vio a Farías muy angustiado. Farías ofreció en la salita de primeros auxilios entregarle a las fuerzas de seguridad el teléfono, el dinero y las llaves de Lucía, cosa que hizo. Fueron para su casa y las retiraron. El domingo 9 se dictaron órdenes de allanamiento y detención contra Farías y Offidani. Y en ese momento encontraron las dos sustancias que habían consumido, además de balanzas y otras evidencias de que no solo consumían, sino que también vendían en la puerta de los colegios. Algo que la ley argentina sanciona. Para que no queden dudas, comercializaban. Y por esa causa, Farías y Offidani fueron condenados en el fallo de primera instancia a 8 años de privación de la libertad. El caso tuvo un gran impacto social y mediático porque la primera fiscal de la causa, María Isabel Sánchez, dijo en una conferencia de prensa ante medios locales y nacionales que a Lucía la habían privado de la vida mediante acciones inhumanas y mediante el empalamiento del recto. Esto fue desmentido por los 5 peritos médicos y por la médica que realizó la autopsia, que señaló que jamás le comunicó eso a la fiscal. El hecho es gravísimo porque la fiscal fabuló una historia aberrante y movilizadora, pero falsa. La mentira empezó a circular por los medios periodísticos, provocó angustia y dolor en los familiares y amigos de Lucía e indignación en la opinión pública. Todos, incluyendo organismos de derechos humanos, empezaron a exigir castigo por un hecho inexistente. No es inexistente porque lo diga yo, sino que consta en la causa a partir del testimonio de los peritos. Los periodistas casi nunca leen los fallos judiciales, menos los lectores y espectadores de los medios de difusión. Consumen alimento informativo masticado por otro. Ni una sola palabra de la sentencia judicial refiere a la versión que echó a circular la primera fiscal. Pero la versión de la primera fiscal fue la que quedó impresa en la memoria popular y es la que aparece prácticamente en todos los medios hoy. Una vez que surge este tipo de indignación y de exigencia de un castigo ejemplar, es muy difícil modificarlo. Incluso aunque no existan pruebas, el juez Gómez Urso escribe en el fallo: la fiscal movió a un país, y movió a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira, dando cuenta de un hecho atroz a partir de un mensaje en conferencia de prensa que no hizo más que provocar indignación. Después de la frase empalamiento humano, aunque no se haya probado, solo se espera una condena ejemplar. Una absolución en tal escenario sería vista como una injusticia. Si los hechos hubiesen ocurrido del modo imaginado por la fiscal, no caben dudas de que hubiésemos impuesto severas penas, pero no fue así. Al día de hoy, de parte de quienes pretenden desinformar, manteniéndose en la versión de la fiscal, pero sin haber concurrido al único espacio legítimo de producción de la prueba, es decir, al debate oral, se insiste en la hipótesis de 3 sujetos que, como coautores, abusaron de Lucía, cuando ni el fiscal ni el particular damnificado llegaron a sostener tal alternativa en sus respectivas acusaciones. Páginas 32 y 33 de la sentencia. Mucho tiempo después, incluso de que surgieran evidencias en contra de lo que había dicho la fiscal, los medios y los organismos de derechos humanos seguían repitiendo la misma mentira del principio. Es más, no encontré un solo video en internet que refleje lo dicho por el fallo. Al menos no dan evidencia de haberlo leído. Posiblemente este sea el primer video en el que ustedes pueden tener alguna idea más aproximada de lo que dice el fallo y lo pueden leer por ustedes mismos, porque como les dije, lo voy a dejar en el primer comentario. A diferencia de lo que dicen los medios, no podemos saber con certeza lo que ocurrió. Lo que sí podemos es plantear hipótesis y ver de qué evidencias disponemos para sustentarlas. En el fallo, los 3 jueces coinciden en sentenciar a los acusados por venta de sustancias ilegales. Y también coinciden los 3 en negar que se hayan probado las hipótesis de la acusación.
la de haberle suministrado sustancias para tener una relación íntima sin su consentimiento, que le habría provocado lesiones que le hicieron perder la vida. Y así como los jueces negaron esto, también negaron que hubiera encubrimiento, es decir, que se hubiera lavado el cuerpo para ocultar alguna evidencia. Los jueces se basaron en la autopsia, que niega que hayan existido lesiones vitales y la posibilidad de que la relación íntima fuese la causa del deceso. En cambio, afirman que la hipótesis más probable es la del deceso por sobredosis. Esto provocó un colapso respiratorio y una falla cardíaca. La doctora Tinto señala que hay lesiones antiguas, no recientes, y todas estas pruebas apoyan la hipótesis de la defensa y no las hipótesis de la acusación. Abro un paréntesis para compartir información que no pretende probar nada en relación a Lucía, pero que sí puede servir como complemento. Los efectos perjudiciales del polvillo blanco sobre el sistema cardiovascular son universalmente reconocidos. En un estudio reciente realizado a través del análisis de cuerpos sin vida durante 7 años en Vizcaya, en el norte de España, se mostró que el polvillo blanco aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la demanda miocárdica de oxígeno. Es el primer factor de riesgo de perder la vida por problemas vasculares en personas menores de 50 años. Fin del paréntesis. Leo parte del fallo citando al juez Carnevale. Más allá del esfuerzo de la parte acusadora en demostrar que existió un estado de vulnerabilidad visto desde la perspectiva de género, que ello fue basado en una relación desigual de poder, donde la mujer suele ser uno de los grupos más afectados, siendo Lucía cosificada para la satisfacción de los deseos del autor, lo cierto es que en mi criterio nada de eso existió. Se está tratando de encauzar de cualquier manera el desatino inicial de la primera fiscal para satisfacer las falsas expectativas generadas por ella misma. Fin de la cita. El juez no encontró que hubiera una relación asimétrica de poder entre Lucía y Farías, porque Farías en ese momento tenía 23 años, Lucía 16, y porque a través de los chats de Lucía pudo saber que ella solía tener relaciones con chicos de esa edad y aún mayores. Este análisis fue uno de los criticados por los jueces de casación, que consideraron que los jueces de primera instancia culpabilizaban a la víctima inmiscuyéndose en su vida privada. Dudo que así sea, porque en ese momento lo que estaba haciendo el juez era argumentando en favor de que no existía una gran asimetría de poder porque no había una gran diferencia de edad entre ambos. En síntesis, no hubo pruebas de manipulación, coacción y relación no consentida. Tampoco hubo pruebas de privación intencional de la vida. Es importante destacar que el hecho de que no existan pruebas no implica una certeza de que el presunto hecho no ocurrió. Se suele decir que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y esto es cierto, pero también es cierto que no queda otra alternativa que optar por la hipótesis que cuente con más evidencias en su favor, y que no se debería condenar a una persona si no hay pruebas del hecho del que se la acusa. En eso consiste el principio in dubio pro reo, que significa en caso de duda a favor del acusado. Este principio se deriva de la presunción de inocencia, que es una de las garantías de la defensa presentes en la Constitución. La segunda hipótesis, como veíamos, es que Farías le suministró a Lucía sustancias con la finalidad de abusar de ella, aprovechándose de su vulnerabilidad, lo que le habría causado lesiones que luego la privaron de la vida. Pero no hay evidencia de esto. Mientras que los chats reflejan que quien fue a buscar esa sustancia que le vendían fue ella, y que Farías fue condenado en el fallo por vendérsela, por comerciar, no por otra cosa. Farías podría haber querido obligarla a consumir una dosis más alta que la que ella estaba dispuesta a consumir. Pero esto es mera especulación. Una condena tiene que hacerse en base a pruebas. Una tercera hipótesis planteada por el abogado de la familia dice que Alejandro Maciel, un tercer hombre, ayudó a quitarle la ropa a Lucía, lavar el cuerpo y quitar rastros. Pero la perito desmiente esto en la sentencia porque dice que Lucía tenía rastros de la sustancia consumida en el rostro y si la hubieran lavado, eso no hubiera estado presente. La perito aclaró que además es muy difícil vestir a una persona sin vida e incluso colocarle la toallita íntima. La hipótesis acusatoria se basaba en el testimonio de una médica de las fuerzas de seguridad y de un técnico que habían dicho que encontraron el cuerpo limpio. Pero en el juicio aclararon que no se referían a la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido lavado, sino a que no habían percibido subjetivamente olores en el cuerpo. La prensa divulgó que el cuerpo había sido lavado y librado de toda evidencia y nuevamente la falsedad se divulgó por doquier. Tras el fallo surgió la campaña nacional Somos Lucía, que movilizó a grupos del activismo de género de todo el país. En el 2018, el colectivo Ni Una Menos realizó un paro de mujeres en todo el país con la consigna Justicia por Lucía.
Algunos medios periodísticos calificaron al fallo como indignante. Un comité de expertas en cuestiones de género de la OEA envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. La carta da por hecho que a Lucía se la privó intencionalmente de la vida y desconoce el fallo y las pruebas que coinciden con la hipótesis de la defensa de Farías. En el 2020, el Tribunal de Casación Penal anuló el fallo que absolvía a Farías y ordenó realizar un nuevo juicio. Se consideró que la sentencia tenía intolerables prejuicios y estaba basada en estereotipos de género. El fallo de casación sostiene que el fallo de primera instancia dice apodícticamente que todo fue deseado por Lucía. Apodícticamente significa, lo recuerdo, que no podría haber sido de otra manera. ¿Hay alguna frase en la que el juez de primera instancia esté demasiado seguro de lo que dice? Yo creo que sí. No está en el ánimo del suscriptor juzgar la vida íntima de Lucía, pero de los chats analizados surge claramente que sus vivencias en este sentido alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad. Por completo es la parte controvertida. Me parece que una cosa es la actitud de autodeterminación y autoafirmación que ella podía tener en el pasado y otra cosa es decir que en virtud de esa actitud no podría haber ocurrido nada por fuera de su voluntad en el futuro. Creo que esta expresión por completo, repito, alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad es la frase desafortunada de uno de los jueces. En eso coincido plenamente. Pero lo esencial del fallo no pasa por esa frase, sino por el reporte de los peritos y el de los testigos. Y son pruebas que apoyan la hipótesis de la defensa y no la de la acusación. Casación dice que el fallo de primera instancia se basó en estereotipos de género y en prejuicios, pero no queda claro a qué se refiere. ¿Cuál estereotipo de género? ¿El de sostener que ella era capaz de rechazar a un hombre si él hubiera querido forzarla en contra de su voluntad? Porque el fallo cuenta varias situaciones previas en las que Lucía lo hizo. Uno podría criticar este argumento diciendo que aunque lo hubiera hecho en el pasado, eso no significaba que no hubiera podido ser forzada contra su voluntad en el futuro. Pero no veo un estereotipo de género acá. ¿Cuál estereotipo de género? ¿El de sostener que tiempo atrás ella había tenido una relación con un hombre mayor que Farías de 29 años? Más parsimonioso sería sostener que declaró eso justamente porque estaba averiguando si había una asimetría de poder entre ambos. ¿Es irrelevante esto para descartar la hipótesis de la Fiscalía? Sí, pero no lo es para establecer si existe una asimetría de poder, algo que sí es tenido en cuenta en este tipo de juicios. ¿Cuál estereotipo de género? ¿El de sostener que vivía su intimidad con una liberalidad mayor que la que suele corresponder a chicas de su edad? Puede ser, es un terreno pantanoso, es interpretativo, pero lo que el juez parecería haber estado averiguando es si a través de los chats era probable que ella, con esa persona en particular, hubiese dado su consentimiento. Ahora bien, como dije antes, aun cuando hubiera dado su consentimiento con otras personas en el pasado, eso no significaba que fuera a darlo con Farías. Lo que pasa es que eso se complementó con los chats que sí había intercambiado con Farías, aunque sabemos que el consentimiento en determinado momento de la tarde o de la noche puede ser suspendido, pero no tenemos evidencias de eso. En relación a esta posibilidad, lo más contundente fue el peritaje médico. El problema es que ya la opinión pública y los medios habían adoptado la tesis de la primera fiscal, que era falsa. Luego el fallo de casación copia casi literalmente el fallo de primera instancia, intercala cada tanto alguna que otra descalificación, diciendo que se vale de estereotipos de género, sin especificar cuáles. El fallo de casación refleja una falta de principio de caridad en el análisis. Ciertos grupos de activistas se están volviendo demasiado susceptibles cuando se trata de analizar cuestiones relativas a la mujer. Y ya prácticamente no se puede decir nada sin que sea interpretado de mala manera. Ciertas frases son interpretadas bajo su peor luz, no bajo su mejor luz. En mayo del 2021, los jueces de primera instancia fueron acusados de incumplimiento de deberes inherentes al cargo y parcialidad manifiesta. El pedido de enjuiciar a los jueces fue solicitado por los padres de Lucía Pérez, acompañados por Victoria Donda y por representantes de distintas fuerzas políticas. Uno de los jueces se jubiló antes de que avanzara el cuestionamiento. En noviembre del 2021 se inició el jury de enjuiciamiento y un mes después un grupo de abogados y de funcionarios del Poder Judicial protestaron contra esa medida.
detenida. O sea que toda esta historia puede costarle la carrera a los jueces. Y agrega un dolor a los familiares, porque además de haber padecido una tragedia, creen que han padecido una injusticia. Es posible que muchas personas ya hayan adoptado un pensamiento dicotómico, o ponerse del lado del castigo a los culpables o del lado de la impunidad. Pero esta es una falsa dicotomía. La hipótesis de la defensa no implica defender la impunidad, sino plantear que los hechos pueden haber sido muy distintos a cómo los planteó una fiscal irresponsable, la primera, la que quedó fuera de la causa. Y por supuesto, la responsabilidad de una prensa sensacionalista. Las pruebas obtenidas en el juicio parecen apoyar la hipótesis de la defensa de Farías. En tal caso, podemos reflexionar sobre la vulnerabilidad de ambos, la de Lucía y la de Farías. ¿Por qué? Porque ambos consumían sustancias peligrosas para la salud y porque ambos pertenecen a grupos vulnerables de la sociedad, lo que no equivale a sostener que fueran indigentes o que no tuvieran algo para comer. Pero eso sería parte de otro debate, el que tienen los países del primer mundo que enfrentan los problemas de adicciones como conflictos de salud y no conflictos asociados a las fuerzas de seguridad, primariamente por lo menos. En el 2021, la defensa solicitó la revisión del fallo de casación en el Tribunal Supremo de la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo que alegaron es que no se puede juzgar dos veces el mismo caso. Pero los jueces del Tribunal Supremo de la provincia de Buenos Aires apoyaron el fallo de casación y dijeron que el fallo de primera instancia estaba viciado de prejuicios y de estereotipos de género. El nuevo juicio va a tener lugar en el mes de julio. ¿Por qué generó tanta indignación este fallo? Podemos plantear distintas hipótesis. En primer lugar, algunas personas todavía tienen impresa la versión falsa de la primera fiscal, que hubo un empalamiento. En segundo lugar, algunas personas dejan de lado la hipótesis del empalamiento, pero creen que fue privada involuntariamente de la vida. No tienen en cuenta que no hay evidencias de esto, fundamentalmente en los peritajes y en el resto de los testimonios. En tercer lugar, algunas personas interpretan algunos fragmentos del fallo como reproductores de prejuicios y de estereotipos de género. Pero esta última crítica requiere especificar y argumentar qué partes concretas del fallo reproducen estereotipos de género. Quizás hubiera sido mejor que los jueces de primera instancia hubieran declarado que no era imposible la hipótesis de la acusación, pero las pruebas no la apoyan más allá de la duda razonable, por lo que debería aplicarse el indubio pro reo, que es el en caso de duda a favor del acusado. No podemos verificar los hechos, solo podemos reconstruirlos a partir de pruebas. Y no tenemos todas las pruebas que desearíamos, sino solo las que es posible obtener. En una parte del fallo dice el juez Gómez Urso: el contexto dio margen para la especulación, gente del mal vivir, entre comillas, venta de estupefacientes, marginales, pero eso no los convierte en personas que someten a otras contra su voluntad, ni en personas que privan de la vida a otras, salvo que por supuesto lo hagan. Y esto no se probó, es lo que dice la página 35. Es comprensible que cuando ocurre un hecho trágico se trate de identificar y sancionar a los responsables. Y es comprensible que la historia de la primera fiscal haya generado horror e indignación. Pero si se condena a una persona por un hecho que no cometió y no existen pruebas suficientes, eso también es trágico e injusto. Algunas personas se indignaron porque sostienen que el fallo no respetó la perspectiva de género, pero dudo que esto sea cierto. En el fallo de primera instancia, los jueces dicen que son conscientes de los problemas de género y de los problemas que generan para el Estado. En el fallo de primera instancia, el juez Carnevale escribe: quisiera concluir este análisis aclarando que no desconozco la existencia de la llamada bio de género y el interés del Estado argentino en que ésta se elimine, siendo también una preocupación de este tribunal que ello ocurra. Pero eso no significa que bajo ese escudo se pretenda encuadrar un hecho que, como se analizó, es diametralmente opuesto a ello. Entiendo de esta manera que más allá de sus enfáticas alegaciones, la acusación no ha podido probar que Lucía fuera abusada en este marco debido a la cosificación de la mujer y con la facilitación de sustancias que hubieran potenciado una situación de vulnerabilidad e impedido consentir con plenitud de libertad la acción. Menos aún se ha probado, dice el juez, que Farías quería o debía representarse como posible el final de la víctima y que aún así se desinteresó de ese resultado. Tampoco escapa a mi intelecto que esta conclusión no dejará conformes a aquellos que bajo la influencia de la imprudente e infundada hipótesis inicial de la fiscal Sánchez claman por una sentencia ejemplar contra los imputados, pretendiendo de esta manera que se tuerza el cauce natural de los hechos, las normas y las pruebas.
pero deben entender que somos jueces y no verdugos, y que es la ley y no la política la que rige nuestra función. Tanto para la familia de Lucía como para su abogada en el jury contra los jueces, Cristina Montserrat Henrique, la suspensión de los jueces del caso es el comienzo de una reforma judicial. Lo que buscan es ampliar la perspectiva de género en los juicios, que se relajen los estándares probatorios de la acusación y lo presentan como un mensaje para los poderes judiciales de todo el país. En las jornadas que hicieron días atrás en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Mar del Plata sobre el caso Lucía Pérez, varias abogadas dicen que si bien no quieren quebrar las garantías constitucionales, habría que relajar las exigencias para la acusación, ya que la mujer presenta circunstancias particulares que no pueden ser analogadas al momento en que se dictaron estas garantías constitucionales, en las que el dominio habría estado en poder exclusivo del varón cis, heterosexual, etcétera, etcétera. Pero el peligro de hacer esto, de dar una pátina legal al yo te creo hermana y cosas parecidas, es que se termina justamente quebrando estas garantías constitucionales, promoviendo falsas denuncias y la vulneración de derechos que llevó siglos conquistar. La abogada Henrique hace una enumeración de los que defienden la ideología de género y estarían en contra de estas medidas, y habla de Agustín Laje y me incluye. Me gustaría que la doctora dijera en qué texto yo utilicé la expresión ideología de género, porque en ninguno de mis libros, en ninguno de mis tweets, en ninguno de mis artículos lo va a encontrar. Es una expresión que usa Agustín Laje, que suele utilizar la derecha, y yo no. Pero la doctora dice que yo pertenezco a la derecha. Me gustaría que me dijera cuál de mis libros, cuál de mis artículos apoya ideas de derecha. Esto es algo completamente falso. Soy una persona de izquierda para cualquiera que lea alguno de mis libros, para cualquiera que lea mis artículos o que lea incluso alguno de mis tweets. La doctora no quiere que las personas sean juzgadas por estereotipos, pero es justamente lo que hace conmigo. Si se critica el activismo de género, se pertenece a la derecha. Ese es el estereotipo. Y es cierto que hay muchas personas de derecha que cuestionan al activismo de género, pero también las hay de izquierda, como Johnny Yescas, como Roberto Vaquero, como Santiago Hermesilla, como yo y como tantas otras personas. Es imposible pensar sin estereotipos porque es una forma de generalizar, tal como explicó muy bien el psicólogo Li Yusim en muchos de sus libros. Lo cuestionable es juzgar a una persona en particular y públicamente, como lo hizo la doctora, a partir de esos estereotipos. Por otra parte, la verdad o falsedad de la existencia del patriarcado en Occidente, que es un tema que plantea la doctora, es independiente de la afiliación política de quien enuncia esa frase. Puede ser de derecha o de izquierda. La verdad de la frase "existe el patriarcado en Occidente" es independiente de las simpatías políticas de quien la sostiene. La abogada Henrique invoca mi libro "El patriarcado no existe más" y no puede ni siquiera acertar con el título del libro. Siguiendo esta línea de teóricos que pretenden derogar la perspectiva de género, también encontramos a Roxana Kramer, que afirma que el patriarcado es un término obsoleto e inaplicable a la sociedad actual. O sea, ella tiene un libro que se llama que el patriarcado terminó, o la muerte del patriarcado, o el patriarcado no existe. No ofrece ningún argumento, solo manifiesta una actitud de discrepancia sin argumentarla. Tampoco da evidencias de haber leído una sola línea de mi libro, lo único que cita es la entrada patriarcado de Wikipedia. Y eso está basado en una nota que me hicieron en Infobae, en la que digo que en Occidente ya no existe el patriarcado, pero digo que me baso en un estudio hecho en 144 países y justo la doctora omite mencionar que me estoy basando en ese estudio y que no se trata meramente de mi opinión. Es el Global Gender Gap Report que justamente releva 144 países y analiza allí las brechas de género. Oí las 3 primeras horas del video que registra las ponencias en el Congreso sobre Lucía Pérez que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Mar del Plata, y en ningún caso citan una línea siquiera del fallo sobre Lucía Pérez. De ninguno de los 3 fallos en realidad, ni el de primera instancia, ni el de casación, ni el del Tribunal Supremo. Solo comparten frases sobre lo importante que sería profundizar la perspectiva de género en el derecho, que para ellas siempre es la perspectiva de la mujer. Ignoran la posibilidad de que exista una perspectiva singularmente masculina, como si los hombres no pudieran tener problemas particulares que les son propios. En ese congreso solo compartieron comida masticada, tal como hacen los medios de difusión. Ni unos ni otros comentan fragmentos de los fallos judiciales,
solo opiniones, solo comentarios. No es extraño entonces que se movilice a miles de personas mal informadas. Es importante destacar que este punitivismo que mencionamos en el comienzo del video no es propio de todas las activistas de género. Algunas lo critican, pero sus promotoras son lo suficientemente activas como para dejar sin trabajo a los jueces, incrementar la angustia de los familiares y mostrarse indiferentes ante la posibilidad de la condena de un inocente. Porque total, no es mujer y además es pobre. A no desanimarse de todos modos. Cada día somos más los hombres y las mujeres que nos negamos a que en nombre de la perspectiva de género se echen por tierra los derechos de los varones, promoviendo contextos jurídicos que profundicen algo que ya es un verdadero problema en la actualidad, las denuncias falsas, algo ajeno al caso de Lucía Pérez, pero que representa un verdadero problema para las cuestiones de género, y allanen el terreno legal para que personas inocentes sean privadas de su libertad por el mero hecho de haber nacido hombres. Acquaintance be forgot